Dámosle gracias de Dios. Vamos a leer en el día de hoy del segundo de Reyes, desde el capítulo 18 del libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó lugares altos y quebró imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Meusán. El Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió el Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba, y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera de las torres de Atalaya hasta la ciudad fortificada. Vamos a seguir con el libro del profeta Isaías, capítulo 39. En aquel tiempo, Merodac Balaán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió carta y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, y especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y todos los dominios que Ezequías que no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dice estos hombres? ¿De dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: tierra muy lejana que ha venido a mí de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué has visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa ha visto, y ninguna cosa hay en mi tesoro que no le haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oyó la palabra del Señor de los ejércitos. Y aquí viene días que serán llevados a Babilonia. Lo que en tu casa y lo que tus padres han atesorado, hasta entonces ninguna quedará, dice el Señor. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán, serán educados las palabras del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: palabra del Señor, que has hablado de buena, y añadió: menos paz en la seguridad de mis días. Consolado pueblo mío, Dios, vuestro Dios. Amén. Es importante cada vez que estemos desde el Viejo Testamento que Dios hace sus esfuerzos para enseñarnos qué es lo malo y qué es lo bueno de todo lo que tiene adentro. Tenemos que, para que recibirlo o alejarnos de esas cosas malas que pueden haber, en verdadera esperanza, tiene que estar firme en el amor
de Dios Todopoderoso, con la gracia del Señor y con el Espíritu Santo. En el día de hoy podemos ver un rey de Israel, a Ezequías, como decía su nombre, que Dios está con la fuerza con él, que Dios es su fuerza, donde creció en una casa con diferentes cosas de su padre, con idolatrías que habían dentro de la casa de su padre, y que hacía muchos pecados dentro de ese, después de su reino durante 25 años que tenía, y no tuvo que hacer el seguimiento de su padre. ¿Cómo se salió del seguimiento de su padre? Se fue escuchando la palabra de Dios y la enseñanza que Dios le había dado. Con la práctica debe saber, para que lo bendiga, tiene que estar escuchando su palabra. Y así tomó una gran decisión importante, con temeroso ante Dios. Empezó a acomodar todo lo que había, en todo ese pueblo que había. Destruyó todos los que había en ese pueblo que adoraban, todos esos que estaban en contra, lo que había hecho Moisés en aquella época, y cuando habían serpientes que estaban alabando en esa época ese pueblo de Israel, y todo ese pueblo que había, que idolatraban donde habían, y el que lo veía hacía esa serpiente, eso era una obra lo habían idolatrado a esa serpiente, y en verdad en vez de estar adorando a Dios, y Ezequiel destruyó esa serpiente. ¿Por qué? Porque la respuesta la esperanza de él era totalmente hasta el Señor, y al fin, porque ante el Señor se había pegado ante el Señor, cuanto estaba esperanzado, y muchas veces Dios le daba la esperanza y le daba así para que dice, cuando más le daba y le daba la bendición de Dios, esa bendición que le daba, mucho más Ezequías se quedaba ante él hasta el final, hasta el final de su final. Todo lo que hacía siempre lo iba a estar ayudando Dios a él. Empezó con la esperanza que tenía, poco a poco iba ante el Señor y pedía ante Dios, y se pegó ante Dios, y Dios poco a poco le daba la bendición. Le empezó toda la gracia que es la paciencia, y todo lo que hacía lo bendecía a él. Y dice la palabra de Dios, como era como el rey de Judá, ni desde el comienzo no existió en otra. En verdad, un gran rey hubo en esa época, ¿verdad? Creyente, verdadero creyente, que Dios estaba con él, y Dios lo bendecía para siempre. Todo lo que estaba él en su alrededor consiguió. Se levantó ante él un todopoderoso que estaba en Asiria en contra del pueblo de Israel. Vio toda la fuerza de Ezequiel, y con una relación con todo ello, como todavía Dios estaba con él y alrededor de él, donde mandó ángeles y mató, un gran milagro podemos decir, ángel, donde mandó a matar 185 de los asirios del ejército que había en esa época. Y vino todo él, se llenó totalmente y ahí murió. Era un hombre lleno de fuerza, creyente, y ayudaba ante todo lo que le decía Dios que hiciera. Su fruto era lleno totalmente, la ayuda que le daba Dios totalmente hacia él. Y lo vuelvo a repetir, individualmente era como persona
de bendición en bendición, de gloria a gloria. Totalmente estaba con él. Todo lo que pedía ante Dios, creía ante Dios, el Señor con un final. Y pedía al Señor y todo lo que le decía. Y hacía uno con lo que quería Dios ante él y estaba escrito en su corazón y todo lo que estaba y lo llevaba ante Dios. ¿Cómo? Va a venir otra prueba ante todos ellos. ¿Por qué? ¿Qué se puede decir? Se enfermó de una enfermedad muy pesada, como era. Y como el profeta Isaías lo mandó, porque le diga que se están terminando sus días. Ezequías lloró, tuvo miedo a su muerte, y le pidió ante Dios que lo eleve. No es fácil a esa persona que lo pidió pidiendo a Dios, no, que todo, para que no lo eleve. No es fácil. No es fácil una persona que pide ante Dios, que no consigue, que pida ante Dios y no lo consigue. Dentro de todo esto, Dios le habla de, lo voy a curar, le dice. Y lo curó. Viene entonces, viene la tercera prueba ante él. Y dice la palabra de Dios. En un momento, Dios lo había abandonado. No era ni siquiera era ante él y esperanzado. Y lo que estaba pensando él y así. Lo abandonó por poco. Es así. Ese es el mensaje de hoy. Dios te va a abandonar en algún momento por poquito. ¿Por qué? Porque debes conocer cuál es la parte profunda de tu corazón. Tienes que conocerla. Si existe en verdad el amor ante Él o adoración hacia Él. Existe la gracia ante Él. Alabar y cada vez cuando lo alababa lo ponía más grande. Ahorita viene nada. Dios sabe su corazón para que en verdad Ezequías sabe él que ama en verdad a Dios, que es la primera mensaje de todo, con todo su espíritu, con toda su fuerza, que pues todo lo que está programado ante él, porque de eso llenadura, que de eso es bendición que le da. En verdad, si escucha y toma en cuenta ante el hombre que Dios tiene importancia, en verdad es importante. Lo importante de todo es ese amor de Él llenado ante Él, ante Dios, para que veamos en cada problema que tengamos con una manera fuerte ante Dios pedírsela. Dios sabía la profundidad del corazón de Ezequías, que en verdad tenía problemas ante la alabanza, continuación, pero el amor de Dios no era total ante él, su corazón. Tenía que una prueba para que entienda que Ezequías tenía que pasar esa prueba. Por eso se enfermó, lo dio sanidad Dios. Entonces le va a poner la verdadera prueba, la crisis. ¿Cómo va a ser la crisis? ¿Cómo va a pasar toda esa prueba? Toda esa prueba que le van a tocar, eso es lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar con la bendición? Continuación.
porque en verdad había asegurado. Lo que no ha asegurado es la bendición a continuación en su vida, en su familia, en sus hijos y en todo a su alrededor de su familia. No ha dado esa seguridad. Ese es el final que tiene que haber. Que amamos ante Dios con el Espíritu, con todo lo que queremos. Porque Dios lo bendice, te bendice ya toda tu familia. No es nada más que te va a dar bendición a ti y tu continuidad de tu familia. Ese fruto tuyo después de tu muerte, después de tu vida, de todo lo que ha sucedido, eso da la bendición. Recuérdense cómo Dios bendijo a Salomón, cómo lo bendijo. Total lleno, a ese hombre lo había bendecido, pero ¿qué amó él? La bendición, y no a Dios al final. Cuando vino la verdad y se distanció de Dios. Y la gracia de David que le dio, que quedó, para que ame ante Dios para siempre, hasta el final de su corazón, de lleno el corazón de Dios estaba por él, en David. Continuación dando la bendición, pero no la continuación del Salomón. Ese mensaje de hoy en día para todo nuestro alrededor, de nuestro propio, nuestra familia, de la iglesia, y todo con la continuidad de una belleza y hermosura, vida. Y después se distanció Dios de Ezequiel para conocer Ezequiel en verdad qué era lo que dentro de su corazón que tenía, si amaba a Dios o la bendición de Dios que le daba, o amaba no la obra en su vida. Se levanta desde lo lejos del horizonte ese rey, el rey ese de Babilonia, hasta que en ese momento había convalecido, y todo él, cuando era convaleciente de muerte, que le puso a Ezequiel y lo mandó, escuchó el gran milagro, toda la obra de Dios que había, si toda la bendición que él había hecho en la grandeza, y en un momento, muchas veces como le mandó, como pasó con la reina que le mandó a Salomón, hasta que se encontró Ezequías. En verdad tuvo una altivez, dice su corazón, todos los pensamientos que tenía para mí vinieron, antes mí vinieron. Eso no era verdad lo que decía. No sabe si es verdadero o fue para él. Lo que sí sabemos es verdad. Se fueron a la gloria del Señor. Lo ven ante el Señor, toda fuerza posible de todo. Oh Señor, cuídanos. A David confesa, hay que recordarse a Pablo, una situación que hay que tomar en cuenta. No sé qué más, nada más sé que es Jesucristo, que Él fue crucificado. No sé más nada. ¿Sí? No te bendiga Dios. Gracias a Jesucristo y toda la parte que Él sufrió. Ahorita pensó para que estuviera bien toda la bendición que Dios le había para que vinieron ellos a conocer a su porque venía a conocer, porque Dios lo había bendecido y a él le dio, y él le decía cuánta bendición me dio Dios a mí, que le enseñó todos los regalos que le había dado, todo lo que tenía.
con todo, le mostró. En verdad, tenían envidia, no tenían, el otro era bendecido, era. Pero Dios no quiere que los demás que tengan ganas de la bendición, porque quieren que vea a Dios, es su presencia, no quiere que veamos la bendición que nos da, sino que quiere que lo alabemos porque su presencia en nuestra vida. Por de ahí en adelante toda esa presencia la vamos a perder. Que todo, y lo hace Dios, porque toda la presencia hace mucha grandeza, como un hombre que ha sido bendecido, que hace profecía, hace fuerza dentro de la gloria, de repente se pierde Dios al lado de él. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué se pierde? Para que entienda ese hombre, él, lo importante no es la bendición de Dios, lo importante es la crucificación de Cristo, el verdadero creyente de Cristo. Isaías vino, que venían, sabía lo que sucedía, y antes, ¿por qué vinieron? Le dijeron, ¿cómo lo dice? ¿Cómo me vinieron? Porque vinieron hacia mí, vinieron hacia ti. ¿Cuántas bendiciones he tenido yo? Que vengan a ver que tengo y lo que no tengo. Todo lo que tenía, lo que le indicó que tenía y lo que no tenía. Y Ezequiel tuvo errar mucho. Entendió. Ahí terminó la bendición de Dios. Dios nos cuide. En la bendición de Dios es fuerte que exista un final. Y le habla y le dice para que escuchen la continuación que va a venir. Van a venir días, todas estas cosas, todo eso es lo que van a venir a tomar, que son de ellos. No es nada más eso, que sus hijos que van a nacer también se van a tomar en sus palacios, lo van a tomar, y ahí que todo bueno que exista se va a dar a ellos, se van a restar a ti, hermanos queridos. Que venga temeroso de Dios en nuestro corazón. Para la continuación, Ezequiel lo escuchó y sabe que es palabra de Dios, sabe que le habló el Espíritu Santo, que es verdad. Arrepentirse. ¿Qué hice? Mis hijos, todo el pueblo, la continuación, ¿qué dice? Todo lo que son, lo que ante él y le indica. Es muy buena la palabra del Señor. Todo lo que va a existir, va a haber paz y seguridad. Y después que suceda lo que quiera. Ese es el altivez de ese hombre. Ese es, nunca en su vida, nunca va a tener un fruto buena para que quede, que es lo que lo pide ante Dios. Ahí que pide Dios por el hombre, que es la buen fruto, y el fruto mucho, y el fruto que quede. Es el buen árbol y para poder entender, el árbol se ve de su fruto que da. No exista un buen árbol que no dé un buen fruto. Como no hay ningún árbol malo que dé un buen fruto. ¿Qué sucede con Ezequiel?
porque él era un árbol, no es un árbol bueno, porque su fruto fue malo. Dios le dio bendición, creyó ante Dios para que abriera con fuerza, pero lo abandonó y nació. Él se convirtió en Manasías, el peor rey que existió, toda la destrucción del pueblo de Israel. Qué importante en las situaciones que hay, la enseñanza que nos da Dios cuando nos salimos al final de la libertad que nos da, para que conozcamos totalmente, no nada más solamente escuchar la palabra, en verdad que hagamos lo que dice la palabra. En verdad, puedo decir, y dice la palabra, la vida de Ezequiel, pero tengo miedo la continuación de Ezequiel. ¿Cuál es el peor error que cometió? Aquella pregunta que hizo, le preguntó al Señor. Le pregunta Jesucristo a Simón, hijo de Dios, no es por las bendiciones o todos los milagros, no tú solo, y no conseguiste ningún pescado. Cuando dije que manda las redes y llenaste todos los pescados en tu bote. Me amas aquellas cosas que yo te regalo, o amas nada más a mí aquellas cosas que te regalé. Que toma esa decisión. Muchas veces no podemos entender. Y una vez dice mi bebé, ahora, ¿qué es lo que amo yo más? ¿Qué es lo que yo amo más? De bendición, o a ti. Y no podí dar la respuesta. Y ahí entendí, Señor, lléname el corazón con amor para ti, al Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puedo solo no hacer nada. Si tú no llenas mi corazón con tu amor que tú tienes, no es nada tu bendición, tu presencia, no es los regalos que tú me das, ese amor que nos das. Y ahí me dijo el Señor, no sé nada más antes de Jesucristo, y es el que está en cruz. Tú puedes decirlo. No, ayúdame, Señor. Amén.